Estamos con los primeros invitados de la tarde, me refiero a Pablo Elizalde y Fabricio Ciliane, integrantes de la Asociación de Funcionarios Judiciales. Gracias a los dos por acompañarnos, un gusto recibirlos. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, están atravesando una situación bien compleja que en parte es positivo que salga a la luz, más allá de que todo ha tenido que ver con una situación bien extrema que es que un compañero se quitó la vida por temas vinculados con el ámbito laboral, ¿verdad? Sí, no, nosotros, es doloroso, ¿no? Es doloroso poder poner sobre la mesa una problemática, sobre todo una problemática tan compleja como es el abuso, la persecución y la violencia en el ámbito laboral. El suicidio de este compañero, bueno, desató en el Poder Judicial una andanada de denuncias sobre lo que estaba pasando específicamente en una de las oficinas más importantes del Poder Judicial, como es la Dirección General de Servicios Administrativos. O sea, para tener un poco de contexto, es el director general, que es donde nosotros apuntamos un poco a la responsabilidad, es la oficina más importante después de la Suprema Corte de Justicia. Y de hecho, en la parte de funcionamiento del Poder Judicial, es la oficina más importante. El director general tiene un rol bien importante porque a su vez es un cargo de particular confianza de los 5 ministros. De hecho, en el ámbito coloquial se dice que es el sexto ministro por la importancia que tiene. De hecho, este director general, que con nosotros estamos cuestionando, ya tiene más de 6 años y ya han pasado otros ministros por, bueno, pues, los ministros de la Suprema Corte cesan a los 10 años de la designación o a los 70 de edad, pero bueno, él ya ha tenido varios ministros que han atravesado. Mi pregunta que viene es un poco en base a lo que venías diciendo, que es que el suicidio es lo que termina impulsando la andanada de denuncias. ¿Por qué no se denuncia antes esta situación, teniendo en cuenta que lo que están denunciando es grave? Por ejemplo, amenazas con que si hablaban con ese funcionario que hoy se quitó la vida, que hoy no, me refiero a que en este momento se quitó la vida, iban a ser sancionados. ¿Por qué eso no saltó antes? ¿Por qué cuando se termina en esta situación es que sale? O sea, que nosotros personalmente, nosotros a las compañeras que, bueno, después del insuceso denunciaron, sí, leí los relatos de los compañeros. Y el resumen de los 32 relatos que se presentaron es miedo. Y el miedo uno de repente lo minimiza, pero el miedo es paralizante. Y es muy paralizante. Sobre todo cuando se buscan las personas, ¿no? Para entrar a trabajar a esa oficina había un especial análisis de las personas que iban a trabajar ahí. Entonces, cualquier actitud de rebeldía de alguna forma o de rechazo a lo que estaba pasando, rápidamente te sacaban de esa oficina, ¿no? En el año pasado esa oficina tuvo 16 traslados. Estamos hablando de una oficina que está en el entorno de unas 30, 40 personas. O sea que en el año pasado sacaron a 16 compañeros trasladados justamente por las situaciones que se estaban viviendo. Que todavía era tan dantesco que no es que lo sacara el organismo, los directores que estaban ejerciendo la violencia en el trabajo o el dirección general, sino que venían y le decían, pedite el traslado que yo te lo doy. Como es que voluntariamente vos te quisieras ir, aunque realmente lo que estaba pasando era una presión tan importante y tan fuerte que la gente no aguantaba. ¿Y esta situación se repite en otras oficinas dentro de lo que es el sistema judicial? Sí, en el caso se habían recibido previamente denuncias en violencia doméstica, que son otras materias, con lo cual se había llegado a poder desarrollar y en muchos casos se había trasladado el jerarca separado para que pudieran rearmar el equipo de trabajo. En muchos casos se naturaliza la situación, por más que está mal la situación, la gente la naturaliza y por miedo no denuncia. ¿Y tiene que ver con esa estructura vertical en cómo se conforma con respecto a las autoridades? Porque ese miedo también es miedo a que pase algo. Lo que pasa es que, a ver, si bien en el Poder Judicial no está, hay ciertos, como dijo el compañero, lugares donde es más complicado las relaciones laborales, de la magnitud de la Dirección General no habíamos tenido noticia nunca. De hecho, el sindicato cada vez que hay una denuncia de acoso las procesa. ¿Verdad? Las procesa y se habla con la gente, se denuncia y bueno, hemos tenido
incluso separaciones de jueces por la situación. El año pasado fue público la destitución de una magistrada penal de la ciudad de Tacuarembó, Sí. que ahí nosotros tuvimos un fuerte impulso. Pero sí, lo que pasa es que ahí es de las oficinas funcionalmente la más importante y con la mayor poder. Entonces, fíjate vos, si la selección del personal era mujeres, jóvenes, primeros ingresos, quizá en algunos casos hasta primer trabajo, que te digan porque aparte en el imaginario que de todo el mundo que entra a algún organismo del Estado piensa que va a estar mucho tiempo, porque después la vida siempre es más dinámica. Sí. Pero que te digan que tus acciones pueden tener problemas, o que si haces algo mal pueden tener consecuencias. Nosotros trabajamos, los funcionarios judiciales, si nosotros hacemos mal un trabajo, podemos tener consecuencias incluso hasta penales. ¿No? O sea, hay una consecuencia si haces mal un oficio, si no cumpliste con determinadas reglamentaciones. Entonces, ahí se genera el miedo. Y el miedo todos los días será incentivado. Todos los días. Ni que hablar, pero ahí estás hablando de cuestiones que tienen que ver con lo estrictamente laboral. Acá era denunciar una aberración, por ejemplo, de mandar a un funcionario a controlar solo los papeles higiénicos, el mobiliario. Es además ensimismarse con una persona sola. No, en este caso nosotros creemos que hubo un ensañamiento, pero eso que sufrió el compañero lo sufrían otros compañeros. Por ejemplo, había compañeras que no podían hablar entre ellas. Estaba prohibido recorrer los pasillos sin pedir permiso. Se controlaba por las cámaras los minutos que estabas en el baño. Había cocina, y si vos hiciste horas extras o venías de otro trabajo, de estudiar, no podías comer. Entonces hubieron compañeras que para poder alimentarse tuvieron que ir al baño a comer. Tremendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa a nivel legislativo, ¿no? Porque uno cuando habla, obviamente, de abuso, de acoso laboral, ¿está preparado el sistema para poder dar la sanción correspondiente? Lo que nosotros sabemos es que hay sancionado un proyecto sobre acoso sexual. Hay un proyecto que duerme en la siesta de los justos, o sea, incluso ha tenido varias presentaciones, sobre acoso laboral y está para aprobarse. El último impulso lo dio el Poder Ejecutivo, que es del año 2022, o sea que ya tiene un año, donde está en comisión todavía el tratamiento. Nosotros vamos a impulsar eso, pero lo que nosotros estamos planteando es que hay que tomarlo con más seriedad. ¿Pero por qué con más seriedad? Porque el trabajo es constitutivo. Y aparte, uno cuando entra a trabajar, es porque su vida depende del trabajo, ¿no? Imagínate que hay gente que, bueno, si uno no trabaja, no vive, no sostiene su familia. Exacto, tienen hijos a cargo, gente, sí, exacto. Y entonces ahí es donde está la destrucción del ser humano, ¿no? Incluso es más, hubieron... También ahí está el abuso, ¿no? Exactamente. Porque justamente sabiendo que vos necesitas el trabajo, yo hago que te dé miedo perderlo. Entonces había cuestiones sutiles, por ejemplo, si querían personalizar a alguien y querían hostigarlo, bueno, se le mandaba a hacer un oficio, una notificación o algún tipo de escrito. Lo hizo una vez, lo hizo 2 veces, lo hizo 3 veces, siempre estaba mal. Y al final era el primero que había hecho. Obviamente... Aparte de que, estaban malgastando los recursos del Estado, ¿no? Porque eso es una persona que terminaba ese trabajo y podía hacer otro trabajo. Exactamente. ¿Ya ha habido, bueno, algún tipo de repercusión, alguna consecuencia a partir de este hecho? ¿Qué otra cosa ustedes esperan que pase? La consecuencia principal es que el director general renunció. ¿Sabe? Estaba licencia, renunció y que en el día de ayer la Suprema Corte le aceptó la renuncia. Que era una cosa que nosotros, o sea, como renunció por correo electrónico, y eso fue el día lunes, o sea, hasta el jueves no sabíamos qué es lo que había pasado. Lo que pasa es que ahora hay que también tener las responsabilidades concretas. El director general, si bien tenía alineamientos, si bien también había marcado de qué forma había que trabajar, también hay responsables directos que son los brazos ejecutores. Que son 2 funcionarios, una funcionaria y un funcionario, que eran los que ejercían realmente el contacto directo con la gente. Eran los que trasladaban los pedidos. Exactamente, eran los que trasladaban los lineamientos. Entonces hay una directora de departamento y un actuario adjunto, Arezzo y Wilf, que en estos momentos tienen que tener la consecuencia funcional.
De hecho, nosotros cuando le planteamos y empezamos el conflicto, pedíamos que no se hiciera una investigación administrativa, que se fuera directamente al sumario. El sumario en los funcionarios públicos tiene consecuencias, y no solo tiene consecuencias, sino que tiene posibilidades de medidas cautelares. La investigación administrativa no. Bueno, la Corte resolvió medidas, una investigación administrativa que se está haciendo rápidamente por una ministra del Tribunal de Apelaciones, donde empezó en el día de ayer, donde declaramos, la dirección del sindicato declaró, y hoy, mañana, declaran las compañeras hostigadas, y también siguen las otras declaraciones. Pero bueno, ahí nosotros esperemos que haya que se sancione la responsabilidad concreta de este tipo de cosas. ¿Cómo analizan la división que hay entre los ministros de la Suprema Corte? Porque dentro del comunicado, digamos, que respondía a las denuncias del sindicato, la presidenta de la Suprema Corte no firmó dicho comunicado. ¿Cómo ven toda esa situación? Se entiende que hay una división ahí. Hay una crisis institucional. Una crisis de esta envergadura dentro de la Suprema Corte de Justicia no ha habido desde el retorno a la democracia. Porque, a ver, estamos hablando de que es dentro del poder, o sea, no es lo mismo una diferencia en una sentencia, ¿no? Acá estamos hablando de que, bueno, en derecho siempre hay varias bibliotecas, entonces todos los ministros en una sentencia pueden estar 2, 3 a favor o según lineamiento. Acá lo que hay es el respaldo político al director general. O sea, el que tiene que hacer funcionar el Poder Judicial es el que estaba cuestionado. Entonces, si entre los ministros hay choque, bueno, hay un problema institucional. No sabemos cómo se va a resolver. Es responsabilidad de los ministros poder, porque son también a su vez la cabeza de uno de los 3 poderes del Estado. Tienen que resolver esa problemática. Sí, con la renuncia un poco no se dirime ese asunto, teniendo en cuenta de que, bueno, la presidenta de la Suprema Corte decía que no le generaba confianza a ese director, pero con la renuncia parece que ya se soluciona, ¿o no? No, yo creo que no. ¿No? Esa problemática no se soluciona. Digo, no se soluciona porque sigue estando la problemática, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con el Poder Judicial? ¿Hay lineamiento sobre cuál es? Porque lo que hace el director general también, bueno, la política a seguir en el ámbito administrativo es esta. ¿Cómo la seguimos ahora? ¿Qué es lo que va a pasar? No hay un director general designado nuevamente. Entonces, ahí es donde nosotros vemos la crisis. ¿Y qué está pasando en el día a día, en la oficina, ¿no? En esa oficina puntual y en el resto de las oficinas vinculadas con el Poder Judicial, después de esta situación, ¿se ha descongestionado un poco ese miedo al que tú hacías referencia? Descongestionado el miedo realmente todavía no. Están como una situación, los compañeros funcionarios que todavía tienen que ir a declarar, están como todavía solicitando siempre el apoyo en la asociación, ¿viste? Con los abogados nuestros. Todavía están bastante inseguros, no tienen una situación todavía, porque siempre cuando renuncia un director general que tiene un grupo de trabajo armado en otras oficinas, siempre pueden haber daños colaterales. Y otras personas que también indirectamente en la investigación administrativa o en sumarios pueda también sufrir alguna consecuencia. Y eso podría pasar. Podría pasar, es dentro de las probabilidades. ¿Y la eventualidad de llevar este tema a la justicia penal? Y bueno, eso se está evaluando. Se está evaluando. Nosotros hemos sido muy respetuosos de los pasos de la familia también, ¿tá? Porque nosotros consideramos que los principales afectados es la familia, ¿no? Acá hay un compañero que tomó la peor decisión que tuvo que tomar, presionado por las condiciones de trabajo. Pero sí, nosotros, o incluso es más, a la ministra sumariante le manifestamos que la carátula de expediente, cómo tenía que estar caratulado, que esa investigación administrativa rápidamente tiene que ser pasada a sumario, y que consideramos desde la asociación de que hay elementos, al menos para dar cuenta a Fiscalía, para que, bueno, se dilucide. La renuncia ahí juega algún rol en particular, es decir, el hecho de que haya renunciado el director. Y bueno, lo que no le... Porque como el director general, a su vez, era también el director de informática, que cuando lo nombran director general, su cargo queda reservado. Lo que sabemos es que renuncia a los 2 cargos. Al renunciar al Poder Judicial y aceptarle la renuncia, la investigación administrativa interna no lo toca, ¿tá? Sí lo tocaría en caso de una
denuncia de una citación de fiscalía. Claro. A ver, digo, creo que la renuncia descomprime, como recién preguntaban que en la oficina cuál es el ambiente, Sí, el trabajar. ambiente, cómo se está trabajando. El ambiente es tenso, digo porque ahí Sí, hay estando. también responsabilidades, ¿no? Porque había jerarcas de menor jerarquía o de otro nivel jerárquico que sabían las situaciones que estaban pasando y al menos Y que lo fueron permitieron. omisos. Sí, sí. Claro. Al menos Sí, sí. fueron omisos. Entonces, eso también los hace de alguna forma responsables, porque una de las discusiones, incluso en otros medios de prensa, decías, bueno, pero ¿por qué que incluso la propia Corte dice que nosotros presentamos una denuncia sin mucho fundamento? A ver, Sin pruebas, ¿no? sin prueba. Es responsabilidad de la Corte buscar esas pruebas. ¿tá? En el mundo del trabajo, incluso como funcionario público, nosotros tenemos la obligación de la denuncia, Claro. pero no la obligación de la investigación. Claro. Este funcionario, bueno, que termina tomando esta trágica decisión, ¿ya había desarrollado alguna denuncia? No, no. No. E incluso conversando con la familia nos había manifestado que bueno, que sí se sentía muy presionado y que justamente lo que no lo animaba a hacer denuncias al sindicato, al Ministerio de Trabajo, los elementos, era justamente el poder de esa oficina. ¿tá? Y que bueno, que con la edad que tenía, poder volver a conseguir trabajo, ¿Cuántos años? en el entorno de los 50 años tenía. ¿tá? Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que pesaron mucho. El miedo es transversal. En todos los compañeros duda. y las compañeras es transversal. Sí, no, estaría bueno que más allá, obviamente, de lo que se pueda llegar a resolver, haya un lineamiento claro a partir de ahora, que pueda haber apoyo psicológico para todos los funcionarios que han quedado y bueno, que queden las reglas claras ¿no? Para por adelante. escrito, ¿no? De aquí de ahora más. Nosotros desde el sindicato ya le planteamos a los compañeros y de hecho vamos a desarrollar talleres para acompañar. Nosotros ya habíamos planteado la necesidad de una creación de una oficina de salud laboral. El tema es que la Suprema Corte de Justicia, esta crisis que estamos hablando, la tiene ahora. No ha designado un nuevo director general, no hay nuevos lineamientos y estamos como flotando a ver qué es lo que está pasando. Es como que pusimos en piloto automático la situación. Y creo que es grave. Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Ojalá gracias se por resuelva invitar. rápidamente. la Muy situación. amables por el espacio. Nos vamos a exteriores con Juan Pablo Brianza. Todavía no, en minutitos nada En más vamos a minutos. estar conversando A mí- con Juan Pablo A mí Brianza. me quedó una pregunta ya que los aprovecho a consultar con respecto a el proceso administrativo de una investigación interna, que vendría a ser una investigación administrativa y posteriormente el sumario. ¿Se puede iniciar la investigación ya con un sumario, es decir, sin pasar por la etapa de la investigación administrativa? Porque la investigación administrativa lo que hace, o sea, dicen que hay una denuncia de un hecho general. Entonces viene un investigador y dice, para determinar cuál es el hecho y quiénes son los responsables. Nosotros denunciamos el hecho concreto y denunciamos a los responsables concretos. No era necesario iniciar la investigación administrativa, porque la investigación administrativa, ¿qué va a decir? El investigador le va a decir a la Corte, mire, sí hay elementos, los elementos son estos, las personas son estas, y recomiendo que se inicie un sumario. Entonces, era una forma como de dilatar, porque lo que nosotros creíamos es que lo que quería la Corte, que es lo que manifestó en su comunicado, es que el director general volviera para que diera explicaciones. El problema que estaba ahí es que violentaba el derecho a las víctimas, porque como el director general, que a su vez ni la investigación administrativa ni el sumario en esas condiciones lo afecta, siendo un cargo de particular confianza, venía de su licencia, se sentaba en la oficina y se sentaba con las víctimas. Entonces, el principio de defensa de las víctimas estaba violentado. Totalmente. Estaba violentado. Nada, Bien. muchísimas gracias. Gracias. De Gracias a vuelta, ustedes. disculpa. No, por favor. Gracias.